¡Listo! Ya estamos en live. Entonces, bueno, vamos a esperar ahorita que se vayan conectando. Y vamos a ver, vamos a esperar. Esto es raro, es como la tele cuando se va que te vas al live, pero ahí empiezas a grabar. Aquí es como esperas a que te empiecen a ver. Pero luego estaba viendo que como se graba, esto también se graba, ¿no? Sí, desde que inicias. Y entonces yo no sabía tanto eso, entonces empezabas a decir locuras entre lo que la gente se conectaba, como si no había nadie. Y ya cuando me vi grabada dije, ¡ay, sí salió! Pero bueno, ahora sí, ya que se están empezando a conectar las personas, vamos a empezar a presentarnos de inicio. Y bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí, por compartir sus conocimientos. Digo, yo sé que la verdad todo esto tiene muchísimo valor, sobre todo por el tiempo y también por esta parte de preparación para poder darle a las gentes que nos están escuchando, pues ¿no? La información de finanzas. Y es algo que a la gente le interesa muchísimo escuchar porque si bien cuando somos emprendedores muchas veces no nos enfocamos tanto en el tema financiero porque lo creemos que no es tan necesario, ¿no? Y muchas veces es como, bueno, sí, que sea la idea perfecta y a veces también el tema de finanzas se vuelve, bueno, siempre se vuelve crucial, ¿no? Ay, creo que se quedó congelado esto. ¿Me Ahí te vemos. escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Voy por orden alfabético. Entonces, Adriana Corona y Daniel López, los Jedi de los seguros, y finanzas con Acorce, que, bueno, ellos nos estarán platicando todas las opciones que un emprendedor puede utilizar para poderse cubrir, que es bien importante usar los instrumentos que ya existen, ¿no? Y que muchas veces como emprendedor no tienes idea bien de cómo te puedes blindar y esto se vuelve importante. También tenemos a Ana Laura Alanís, que ella es conductora de Telediario Matutino de Finanzas Personales. Muchísimas gracias por aceptar, Ana. También tenemos a Guillermo Garrido, y con Guillermo he tenido la dicha de trabajar. Estuvimos juntos hace muchos años en Kraft, un ex compañero de trabajo, súper padre ahora volvernos a ver en estos temas de emprendimiento, me encanta. Y él es fundador y director de FinLink, coaching y financiero para personas y empresas. Y bueno, me gustaría, así como los presenté, si se pudieran presentar ustedes de manera como rápida, además de estos títulos que yo dije, quiénes son, qué hacen, ¿no? Y qué es lo que tienen que aportar en finanzas para comenzar. Y ahorita ya nos vamos con las preguntas de lleno. Entonces, Adriana y Daniel, sí, comienzan ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente nos sentimos muy privilegiados de estar en este panel y hablar de cosas muy importantes como es la protección. ¿Ok? Ya abordaremos más adelante este tema en el cual, ok, no puedes emprender sin antes estar protegido, proteger el activo más importante que eres tú y tu entorno. ¿Ok? Hola, así es, nosotros nos dedicamos a proteger a todos los Padawans del lado oscuro de las finanzas y de los gastos. Entonces, están en el lugar correcto, chicos, para crear la mejor estrategia. Perfecto. Ana Laura, cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? Y en temas de finanzas personales, qué es lo que has hecho y... Bueno, pues yo desde hace mucho gusto soy Ana Laura Alanís. De verdad, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque es una gran oportunidad para llegar a muchísimos emprendedores. Y bueno, yo tengo ya algunos años en el tema de finanzas personales. Lo había dejado un poco porque, pues bueno, como lo decías, estoy en el Telediario Matutino, en Canal 6, y ahí en el noticiero, pues bueno, soy la titular, no hablo precisamente de esto, pero las finanzas personales me encantan
Me parece que, de hecho, pues estoy estudiando una maestría de neuroeconomía, que tiene que ver, pues, el cómo nosotros tenemos que, pues, verificar que las mismas empresas, pues, nos están manejando en todos los sentidos para que nosotros compremos o para que nos vayamos rápido de un restaurante o de una comida rápida, o cómo pues en la política también ahí nos manejan muchísimo para poder votar por una persona o por otra. Creo que me parece muy, muy interesante. Y en este tema de finanzas personales para emprendedores, pues me parece muy, muy importante primero tener unas finanzas sanas antes de echarnos al vuelo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo manejo las finanzas personales y espero que les sirvan los consejos que les traigo. Hola, hola, mucho gusto. Grace, ¿qué tal? Alanis, ¿qué tal? Daniel, ¿qué tal? Adriana. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Ana Laura. Y Guillermo, cuéntanos un poquitín. Perdóname, creo que se congeló por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Grace, ¿nos escuchas? Bueno, muy bien. Les comentaba, pues mi nombre es Guillermo Garrido, yo soy director y fundador de FinLink, Financial Connection to Your Business, y lo que hacemos en FinLink y cómo nació FinLink es justamente de mi pasión por enseñar a la gente y transmitirle el conocimiento que tomé durante 17 años de mi carrera profesional en empresas de consumo masivo como director financiero. Estuve 10 años en Mondelez, donde conocí a Grace, y el resto del tiempo, los últimos 6 años, estuve como director de finanzas en México, Centroamérica y Caribe para 2 grandes compañías de consumo masivo también, una que se llama McCain, otra que se llama Niagara, y la intención justamente y el valor agregado que tiene FinLink es utilizar todos los recursos que tenemos dentro de FinLink, los coaches, para poder asesorar a las empresas, a las personas y a los emprendedores y acompañarlos en el camino, sabiendo que las finanzas son parte fundamental e integral del lanzamiento de un proyecto. Y definitivamente a veces nada más se contrata al contador o se contrata a alguien que te lleve en la parte fiscal, pero no existe una estrategia financiera o no existe un acompañamiento financiero que le dé a los emprendedores justamente las posibilidades de que su negocio sea más exitoso. Entonces, de ahí nace FinLink y me da mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes y crear más network, porque necesitamos muchas personas que hablen de finanzas para que el mundo sea mucho mejor, ¿no? Perfecto. Pues sí, la verdad es que sí se necesita, porque si no tenemos toda esta estructura y vemos nuevas opciones para poder crear valor y diferentes estructuras, pues así tengamos la mejor idea del mundo. Si no tenemos finanzas sanas, pues seguro no va a ser un negocio exitoso. Entonces, es algo súper, súper importante. Entonces, bueno, ya con esto, la verdad me gustaría empezarnos a entrar en materia. Y la primera pregunta que a mí me gustaría poner sobre la mesa es sobre finanzas personales sanas antes de emprender, porque justo me decían, oye, realmente pues cuando emprendes no tienes finanzas sanas. Yo creo que sí se pueden tener y creo que hay ciertos métodos donde sí podemos lograr tener finanzas sanas. Y Ana Laura, no sé si me puedas compartir un poquito de cómo podríamos lograr, ¿no?, empezar un emprendimiento con unas finanzas sanas, ¿en qué nos tendríamos que estar fijando? Bueno, gracias, Grace. Y pues mira, yo creo que de entrada estar emprendiendo en un momento de pandemia en donde pues más que estar contratando personas, están haciendo despidos, creo que esto motiva muchísimo a los emprendedores a querer echarle para adelante y decir, pues si una empresa no valora mi talento o si una empresa por cuestiones diversas no me puede contratar, pues yo me tengo que pues aventar a emprender, pues creo que es el mejor momento que nos puede tocar. Aquí el tema es hacerlo de la mejor manera, bien lo dices, tener finanzas sanas y demás. Y cuando recibí esta invitación, la verdad, me pareció muy importante varias cosas que encontré. Como soy más de finanzas personales, no tanto de emprendedores,
me di cuenta que puedes hacerlo de varias formas. Y dos de las formas en las que puedes hacerlo, dependiendo, por supuesto, de lo que quieras hacer, es una, sin dinero o con poco dinero. Se puede emprender con poco. Ya Guillermo también nos podrá dar ahí, ahondar un poquito más en el tema. Pero creo que si lo haces de la mejor manera, lo puedes hacer así. ¿A qué voy con esto? Se recomienda de entrada buscar algo que en realidad te apasione, porque si no, en el momento en el que tengas un problema financiero, vas a tirar la toalla, ¿no? El compromiso va a quedar de lado y entonces vas a decir, no, yo ya no quiero trabajar en esto, creo que estoy batallando muchísimo y demás. Entonces, te digo, cuando me invitan a este foro, estuve haciendo ahí mi investigación y encontré un libro que me pareció muy interesante. Ustedes a lo mejor lo deben de conocer, que bueno, entendí ahí, les digo, las diferentes formas de hacerlo sin una gran inversión. ¿Cómo se llama este libro? Es Cómo emprender sin dinero. Es de un autor mexicano, de hecho es tamaulipeco, es mi paisano, se llama Gumaro Bracho. Okay. Y me pareció muy claro en qué sentido. Te abre la puerta a ver diferentes opciones de emprender, pensar diferente, porque nos encasillamos en que si no tengo dinero no puedo emprender. ¿Cómo voy a poner un restaurante si no tengo cómo financiar la renta, pero la comida, pero los meseros y demás, ¿no? Entonces te metes en un rollo en la cabeza que dices, me abruma y no puedo, y tiras la toalla. Y pone diferentes ejemplos en donde me parece muy, muy claro lo que quiere expresar, y por supuesto te pone ahí una guía que no me voy a aventar la guía porque son 12 puntos, ya ustedes buscarán el libro y les encantará, estoy segura. Pero por ejemplo, ponía el ejemplo de un chef que soñaba, como les digo, de poner un restaurante, pero estaba en ese círculo vicioso de no tengo dinero, cómo voy a emprender, cómo le voy a hacer y demás. Este autor, el autor de este libro, platicó con él y le dijo esto: a ver, ¿por qué no te sales un poco de este círculo vicioso? ¿Por qué no ofreces a tus amigos y familiares cenas para dos, y lo que tienes que hacer es por teléfono las ofreces, pides un adelanto de 500 pesos, así no tienes que gastar tú un peso, ¿no? Para que tú puedas comprar la materia prima y que puedas hacer la cena y demás. Trabajar desde casa tus alimentos y no gastes ni siquiera en gasolina, que pasen a tu casa por la comida, ¿no? Él calculaba que en todo esto se ahorraba 25% en costos y además, pues el tiempo, ¿no? Él no dejaría el trabajo que tenía asesorando a restaurantes y todo lo que sacaba lo podía meter a una caja de ahorro. ¿Para qué? Para su proyecto, para su emprendimiento. Y en eso se basa esta primera parte, ¿no? De decir, yo puedo emprender siempre y cuando yo tenga una buena visión de lo que quiero hacer. Y no precisamente tienes que estar ligado a un local, por ejemplo, lo puedes hacer en línea y eso te sale muchísimo más barato. No necesitas poner oficinas, uniformes, pagar renta, luz, agua, que además son gastos fijos que en muchas ocasiones no sabes si vas a poder solventarlos, ¿no? Otra de las partes que también es muy importante, creo, en esto, y bueno, les platico las conclusiones de este ejemplo de no gastar, ¿no? De este ejemplo del restaurante, que es estar haciendo lo que más amas, no invertir un solo peso y generar ingresos. La mayoría son ganancias, se van a una parte de ahorro y te da la oportunidad también de que tu producto se vaya conociendo de boca en boca. No necesitas invertir tampoco en publicidad. Esa es otra de los grandes ahorros que puedes tener, ¿no? Entonces, es solo un pequeño ejemplo de lo que yo creo que muchísimos emprendedores pueden sacar algo que les sirva, ¿no? Pero, por supuesto, antes de todo esto, primero tienes que desarrollar tu producto y conseguir compradores antes de aventarte, hasta antes de aventarte a pedir un préstamo, un crédito. ¿Ya tienes compradores o no? ¿No? Creo que es básico saber si tu producto genera un deseo y una necesidad para la gente
para saber si va a tener éxito o no. Y en esta pandemia, creo que muchos emprendedores, y he conocido muchísimas personas, por ejemplo, conocí a una chica que vive en Perú, pero es mexicana, y que ella hacía playeras con un algodón muy especial que te duraba mucho tiempo y hablaba maravillas de las playeras. ¿Qué hizo en esta pandemia? Cubrebocas. ¿Qué hizo en esta pandemia? Hacer trajes especiales para los hospitales porque no tenían cómo cubrir en realidad a los médicos, ¿no? Entonces, te da la oportunidad, sabes que hay muchas necesidades, ¿cómo las vas a cubrir? Eso por una parte, en el sentido de cuando no tienes mucho dinero o cuando tienes que echar a volar la imaginación, ¿no? Pero, pues si ya estás como casado con algún, o tú dices, yo tengo dinero y yo me quiero aventar porque sé que puedo lograrlo, creo que varias de las claves son entender que de un inicio, o sea, que la gran inversión que tú hagas desde un inicio, no la vas a recuperar inmediatamente. Y entendiendo esta parte, debes de saber que tendrías que contar con un ahorro de mínimo entre 6 meses y un año. ¿Cómo? Entendiendo tus gastos fijos. O sea, partir de tus gastos y los gastos de tu negocio, hacer una diferencia total entre cada una de ellas, ¿no? Y pues tener estos 6 meses entendiendo pues tus gastos fijos, todo lo que tienes que pagar y no meter mano así al pequeño, mucho o poco dinero que entre al negocio, porque si no, pues estamos destinados al fracaso, básicamente, ¿no? Porque no estás haciendo una reinversión, te estás gastando lo poquito que está entrando porque tienes la necesidad de hacerlo, porque no tienes dinero. Entonces, si tú tienes este guardadito, pues bueno, te da como que el paso para aguantar un poquito más ante toda esta vorágine de cosas que tienes que hacer. En el préstamo bancario, yo sé que Guillermo lo va a tratar un poquito más, pero creo que nada más es importante mencionar que hay diferentes opciones, que hay préstamos bancarios que pueden ser atractivos, pero pues sí, obviamente ver qué es lo que más se acomoda a nuestras necesidades, que el costo anual total, pues bueno, no sea excesivo, o también hay otras opciones como financieras, o hay opciones como el gobierno, que luego no volteamos a verlo mucho, porque pues digo, el gobierno actual pues sí está muy ligado el gobierno federal, por ejemplo, está muy ligado a apoyos asistenciales, y de repente los emprendedores sí se quedan como de, oye, pues échame la mano a mí, o sea, yo no estoy pidiendo que me des dinero, yo estoy pidiendo que me ayudes a arrancar, ¿no? Entonces creen que a lo mejor no hay, pero creo que si los buscas bien, creo que si te informas mejor, podrías encontrar buenas cosas. También es importante iniciar sin deudas de préstamos hipotecarios, automotrices, créditos bancarios, cosas que sean como muy, muy grandes, porque si no, vas a estar con la misma preocupación de que no puedes pagar tu producto, pero tampoco puedes pagar tus gastos generales y tampoco puedes pagar lo que ya tienes en deuda, ¿no? Entonces, es quitarle muchísimo peso a ese emprendedor que generalmente son muy jóvenes y que no tienen tanta idea de cómo administrar muy bien el dinero. Entonces, quitamos eso, damos un poquito más de tranquilidad y creo que por esa parte. Ahora, yo creo que ya cuando estés afianzado en tu negocio, algo muy importante para tener finanzas sanas, finanzas personales sanas, es que tú te des un salario. Que tú del 100%, tú digas, a ver, de este 100%, ok, se me puede ir el 60% en materia prima, en gastos, en esto, en lo otro, en el pago del crédito, en lo que sea. De este 40%, a lo mejor destino un poco al ahorro. Pero, ¿cuánto me voy a pagar? Como si yo estuviera empleado en cualquier otra empresa, ¿no? ¿Cuánto me voy a pagar? ¿10 pesos? ¿15 pesos? Pero que yo sepa que eso es mío, que es mi trabajo, que es
mi ganancia y que es el fruto de tanto esfuerzo. Obviamente, esto ya lo estoy hablando cuando en realidad ya tienes algo más afianzado, ¿no? Ser como un empleado de otra empresa, pero tener tu propio ingreso, creo que va a ser fundamental para no meter mano al dinero del negocio y que puedas fracturar por ahí un poco. Creo que por ahí va pues esta idea que yo tengo del emprendimiento y de las finanzas personales. Perfecto, Ana Laura, muchísimas gracias. Entonces, en resumen, o sea, si es como los consejos, sería entrar sin deuda a un emprendimiento, Sí. Pagar tu sueldo, empezar como lo describiste, ese es el método Lean, ¿no? El método ágil de emprendimiento, que es ten clientes primero para que puedas empezar a traccionar, ¿no? Y empezar a tener ingresos de inmediato antes de invertir en cualquier otra cosa. Y cuál es, se me está yendo un consejo más que dijiste. ¿Sabes qué otra creo que podría ser muy buena? Bueno, ya no registré el otro, pero bueno, estos tres. Te doy otra. Creo que es importante buscar una inspiración. Hay muchísimos personalidades en este momento que han empezado desde abajo y que cuentan en muchísimos lugares cómo iniciaron. Creo que el darse una idea de cómo grandes empresas, no sé, Starbucks, Microsoft, Apple y demás, te dan una idea de decir, pues no necesito a lo mejor tanto dinero y que se motiven, porque básicamente lo que un emprendedor necesita es motivación, creo. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar con Guillermo más a la parte como cómo podemos tener seguridad financiera dentro del emprendimiento, ¿no? Porque eso también es muy importante. Ya me acordé del otro, el cash flow que debes de tener, que es de 6 meses a 1 año. Exacto. Pero si bien sin duda muchas veces tenemos intención de muchas cosas, la realidad es que siempre hay imprevistos y siempre... generalmente el emprendedor siempre andamos cashless y andamos viendo como de dónde sacamos y le pedimos de un lado al otro. Eso siempre pasa cuando arrancamos. Entonces, Guillermo, cuéntanos un poquito cómo nos podemos blindar como emprendedores, o si no blindar, pues tener un poquito mejor estructura para que no nos pase eso todo el tiempo. Porque hasta hay otra frase que nos dicen los empobredores. Sí, claro. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenos los comentarios del emprendimiento. Me gustó mucho lo que comentaste. Yo, la verdad es que no sé si sabía la audiencia, pero las pymes en México representan más del 50% del Producto Interno Bruto y además le dan empleo a más del 70% de la fuerza laboral. Sí. Y realmente son datos que son muy semejantes o similares a Latinoamérica. Entonces sí se vuelve muy relevante todo el tema del apoyo a las pymes, que realmente desde el punto de vista del gobierno no está existiendo en este momento y empezó con un mal paso cuando se cerró el INADEM en el 2019. Sin embargo, ahorita hablando de seguridad, cuando uno emprende no existe seguridad. Entonces, la primera respuesta es que seguridad como emprendedor, realmente si dijéramos que hay seguridad como emprendedor estaríamos mintiendo, ¿no? Entonces, podemos tener ciertas cosas que nos pueden ayudar a darnos un poco más de certeza, pero partamos desde el punto de que seguridad financiera no existe. Lo que podemos hacer son ciertas labores que nos ayudan a estar mucho mejor y a tener una mayor posibilidad de éxito. Una de las cosas que dijo Ana Laura que me gustó mucho es el tema de las finanzas personales separadas de las finanzas empresariales. Cuando empiezas un proyecto, generalmente tienes todo mezclado y justamente en esa mezcla se pierde muchísimo la visibilidad de todo el tema de tu proyecto. Entonces empiezas a mezclar tus datos de las tarjetas de crédito personales, como el súper, con la compra, el pago de la agencia de marketing digital. Y empiezas a hacer tú solo un chile, mole y pozole que después es muy difícil fragmentar. Y cuando va pasando el tiempo, se va volviendo más complejo porque
cuando tienes 1 año o 2 años, si llegas obviamente a esa etapa, que sobre todo los 2 primeros años son los más duros, porque no sé si sabían también que el 75% de las empresas fracasan en menos de los 2 primeros años de emprendimientos, justamente se te vuelve más complejo. Entonces, el hecho es empezar con un orden te da muchas más posibilidades de éxito. Entonces, tener esas finanzas personales separadas de las finanzas empresariales, me encantó ese punto de Ana Laura porque es fundamental para poder tener una mejor visibilidad de tu negocio. Ahora bien, otro tema muy importante para que te dé mayor seguridad es empezar a crear no tan solo un plan, ¿no? A veces la gente piensa que el plan se va a dar como anillo al dedo y realmente no es así. Los planes generalmente uno los hace son justamente para referencias, ¿no? Yo siempre comparo el plan justamente con el vuelo de un avión porque sabes que vas de un lugar a otro, pero lo que no sabes es qué va a pasar en el camino y no quiere decir que no vaya a haber tormenta. Tormenta seguro va a haber, que no vaya a haber un desvío, que no vaya a haber turbulencia. Por supuesto que la va a haber, sobre todo cuando tomes el camino del emprendimiento. Pero si tienes claro justamente, y creo que eso también lo comentó Ana Laura en su speech ahorita, si tienes claro justamente el punto donde quieres llegar, si tienes un para qué, si tienes una visión, vas a seguir avanzando en ese camino y no vas a perder el rumbo cuando vengan cosas complicadas. Entonces, crear un plan de tu emprendimiento es básico. Es básico no tan solo desde el punto de vista de plan de negocio, pero también desde el punto de vista de plan de finanzas. Y planes de finanzas existen de acuerdo a los 3 principales estados financieros. El primer estado financiero es el estado de ganancias o pérdidas, el segundo estado financiero es el flujo de caja y el tercer estado financiero es el balance general. No quiero entrar en tecnicismos, pero es muy importante que sepamos que es un estado de resultados o que es un estado de pérdidas o ganancias, de ganancias o pérdidas. Vamos a poner las ganancias primero y las pérdidas después, para poder saber qué rentabilidad tiene tu negocio. Hay muchas personas que yo le pregunto, oye, vienen conmigo con asesorías y yo le digo, bueno, ¿y sabes cuánto es la rentabilidad de tu producto estrella? ¿Qué es rentabilidad? Entonces, tenemos que aprender y tenemos que educarnos en los principales conceptos para poder avanzar hacia esa visión y para poder avanzar hacia ese camino y ese punto donde queremos llegar. Y tenerlo claro, por supuesto. Entonces, no se trata nada más de sobrevivir a la vida, como dices tú, Grace, del tema del, ¿cómo dijiste? No del emprendimiento, sino el empobrimiento. Empobredores. Entonces, se trata justamente de hacer un plan que tenga tablas y que tenga bases para poder avanzar. Y el tercer punto, si se puede contar el primero como uno de los puntos que dice que no hay seguridad financiera en un emprendimiento, el tercer punto yo diría que es justamente conocer 4 temas fundamentales y es algo que nosotros damos muchísimo a los emprendedores. Ahorita tenemos un bootcamp justamente que estamos empezando la segunda generación el 3 de agosto y en ese bootcamp nosotros enseñamos 4 cosas muy importantes. La primera, el mercado. Tienes que conocer tu mercado. La segunda es justamente poder tener conocimiento de quién es tu cliente ideal, cuál es tu customer journey. La tercera, saber de finanzas. Y la cuarta, poder saber presentar tu idea de negocios. Presentar tu idea de negocios es clave, es tu carta de presentación, eres tú. Entonces, nosotros damos el refuerzo justamente en un producto que tenemos que se llama Bootcamp 5, perdón la publicidad, pero bueno, quería mencionar justamente que esos 4 puntos son indispensables justamente para construir el camino hacia una mayor seguridad en el emprendimiento. Finanzas es solamente uno de ellos, pero es importante y relevante para poder avanzar en el camino. Entonces, vuelvo otra vez. El primero es, no hay seguridad ni certidumbre cuando te metes a emprender. El segundo es poder tener un plan, más bien tener un plan y tener un plan en los 3 principales estados financieros. Y si no sabemos del balance, no importa, por lo menos en los 2 primeros, los 2 primeros son P&L y flujo de caja, ¿cierto? Que también Ana Laura lo mencionó en su discurso. Y el tercer punto es atacar los 4 principales temas del emprendimiento. Primer tema, investigación de mercados, conocer tu mercado, dónde estás entrando, la competencia. Segundo tema es justamente saber cuál es tu cliente ideal, cómo vas a venderle a ese cliente y cómo lo vas a traer a comprar. Tercer tema, las finanzas, cómo valorar tu empresa, o sea, cómo evalúas tu empresa, cómo sabes si tu empresa vale 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, saber la rentabilidad de tus productos, saber construir un flujo efectivo, hacerlo de manera semanal, sobre todo
La gente dice, ¿semanal? Sí, semanal. Las compañías grandes lo hacen de manera diaria, ¿no? Obviamente tienen sistemas para eso, pero bueno, hay formas de hacerlo y tu estado de cuenta es una de ellas, ¿no? Por cierto. Entonces, y tenerlas separadas las finanzas personales de las empresariales, como bien decían. Y vaya, y el cuarto punto dentro de ese último bucket es cómo presentar tu idea de negocio. Tienes que ser experto en presentar tu idea de negocios y que eso te lo puedan comprar. A veces me dicen, oye, explícame tu idea y no la sabes explicar o no entiendes los principales puntos o no sabes cómo va a generar dinero. No se lo puedes explicar ni a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tu mejor amigo. Entonces, primero practica y después, en 3 minutos o en menos de 3 minutos, el famoso elevator pitch, tienes que saberlo presentar a tus allegados y también a potenciales inversionistas. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por todo lo que nos dices. También sería importante, voy a poner ahí tus datos para que nos expliques después más sobre qué es un flujo de caja, cómo se arma un P&L, ¿no? Porque la verdad, estos son temas que son súper importantes entender y siempre les damos la vuelta, siempre. O sea, y lo digo personalmente, cada vez que oigo P&L me voy para el otro lado. Cuando escucho rentabilidad también digo, suena bien, pero luego lo veo, ¿no? Y entonces, todo lo demás siempre es muy emocionante, pero cuando ya llega la hora de la verdad de los números, lo hacemos de manera inconsciente y creo que sí es justamente el armado de este webinar es porque es algo crucial y fundamental para saber si estás en el mercado correcto o no. Y también cómo vas a estar peleando en el mercado correcto, porque también, como dices, tienes que tener esta investigación, pero si vas a ser líder en diferenciación o si vas a estar siendo líder de costos, ¿no? Y si vas a pelear por costos, pues tienes que manejarte mejor que nadie un P&L, ¿no? Y un cash flow y todos estos instrumentos financieros para que, o herramientas más bien financieros, para que puedas saber si puedes realmente ganarle a la competencia por medio de precios bajos, ¿no? Que es importante. Con muchísimo gusto. Y les quiero decir algo, también es importantísimo saber cuando entras a un negocio cuál va a ser la salida de tu negocio. ¿Qué vas a hacer con el negocio? ¿Lo vas a vender al final? ¿Te vas a quedar con él? ¿Lo vas a robustecer para que alguien más te lo compre? ¿No? ¿Lo vas a vender? ¿Vas a salir a bolsa? O sea, ¿cuál es la salida financiera de tu negocio? Eso es importantísimo tenerlo claro. Obviamente depende del tamaño del negocio, pero es importante saber eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora pasando ya a otro tema que me gustaría empezar con los Jedi. O sea, eso es todo con los Jedi. Ahora, tenemos una nueva generación, ¿no? Que el tema del ahorro lo han dejado un poco a un lado y realmente es más vivir el aquí y el ahora, pero cuando hablamos de temas de negocio, definitivamente el tema de la seguridad financiera, que si ya bien Guillermo nos explicó que no existe tanto en el emprendimiento, pero los instrumentos con los que podríamos tal vez utilizar que no sean tan pesados para podernos blindar un poco ante contingencias, que también, como decía Guillermo, siempre va a haber, porque el plan lo decimos y luego Dios se ríe y es un desastre. ¿Y qué podemos usar para blindarnos un poquito? Aquí ya saquen sus armas y cuéntenos. Ay, no se escuchan. Ahí están. Ya. Hola, hola, ¿nos escuchan? ¿Ya? ¿Ya? Sí, perfecto. Ok, bueno, nosotros identificamos que como emprendedor puedes tener dos principales amenazas, ¿no? Como persona en este momento, que es una invalidez y el tema de tu salud, ¿ok? O sea, los gastos médicos. Nosotros, ¿por qué recomendamos que siempre inicies con una protección o que tengas esta protección? Porque finalmente como emprendedor no tienes prestaciones, no tienes algo garantizado y lo principal eres tú eres el principal activo de quien va a depender el inicio del negocio y el desarrollo de la misma hasta donde tú lo quieras llevar. Entonces, lo ideal es siempre iniciar teniendo una protección de tu salud y una protección en temas de vida, o bueno, seguro de vida y de gasto y de invalidez total y permanente, porque justamente hablabas ahorita de una contingencia, Grace. Efectivamente, si llegas a tener cualquiera de las dos contingencias, estás preparado.
Hoy es el tema de moda, lo del COVID, pero podemos hablar de otro tipo de enfermedades que te pueden llegar de la nada. Y si tú no tienes esta protección, lo que estás emprendiendo, lo que estás invirtiendo en la parte de tu negocio, lo puedes llegar a perder. ¿Por qué? Pues porque efectivamente al no tener esta cobertura o esta parte protegida, vas a tener que echar mano de todo lo que tienes para pagar tu enfermedad, bueno, solventar la enfermedad, solventar una situación de invalidez total y permanente. Lo que nosotros creamos siempre son estrategias a la medida, justamente basándonos en lo que hoy estás haciendo, lo que estás obteniendo, como decía, lo que se decía anteriormente ahorita en el punto anterior, de que lo que estás ganando, siempre hay que tomar una parte de eso para tus temas de protección patrimonial. Cuando ya te conviertes en una empresa, persona moral y todo, bueno, ya estaremos hablando de un blindaje empresarial en temas de hombre clave, o sea, ya vienen también otras estrategias empresariales para que sigas blindando tu patrimonio. Una persona, mientras más riqueza tiene, más protecciones va adquiriendo, más pólizas, más estrategias, más herramientas. ¿Por qué? Pues porque lo que les importa es siempre proteger todo lo que tienen ante cualquier tipo de contingencia. Ahora, nos hemos enfrentado en el camino, Grace, y a todo el público, que precisamente el emprendedor visualiza que lo peor que le puede pasar es que le vaya mal en su negocio y pierda su inversión. Pero jamás se ha puesto a pensar qué pasaría precisamente con ese negocio si a causa de alguna enfermedad, algún accidente, se truncara todo eso, ¿ok? Entonces, como bien es sabido, los emprendedores, pues bueno, invierten prácticamente todos sus ahorros en sus sueños, en materializarlo, pero siempre olvidamos esa parte. ¿Qué pasaría en caso de una incapacidad? ¿Qué pasaría en caso de una enfermedad? Esta pandemia nos ha venido a enseñar cosas muy importantes, de verdad, es un gran aprendizaje esta pandemia, y esta pandemia nos ha enseñado que no estábamos listos para esto, ¿ok? Seas emprendedor, seas ya un negocio ya muy bien concretado, nunca estuvimos cerca de estar preparados para esto, pero el lado bueno de esto es que precisamente al emprendedor, a esa persona que justo iba empezando con su idea, con su negocio, le permitió idear otro tipo de estrategia para llegar al mercado y realmente concretar lo que es su servicio, su producto. Entonces, esta pandemia nos ha venido a enseñar eso, que hay que innovar, sí, que precisamente hay otros medios de llegar a la gente y que hay que estar preparados, pero preparados ante alguna eventualidad sobre mi persona, porque yo soy el activo más importante dentro de mi empresa. Sí, y el ahorro también es súper importante. Muchos emprendedores nos pueden decir o nos comparten, no tengo ahorita dinero para ahorrar, entonces es cuando les hacemos esta estrategia. Bueno, comencemos por protegerte y conforme vas teniendo estas ganancias, entonces vamos a empezar a destinar de eso que estás ganando una parte para el ahorro. Antes de gastártelo todo, antes de comprarte el carro de tus sueños, pues puedes a lo mejor empezar con un coche distinto, pero ya estás ahorrando para tu etapa de retiro, ahorrando para estas contingencias que se puedan presentar en tu empresa, ahorrando para una pandemia, o sea, que tengas siempre esta parte cubierta y puedas hacerle frente. Yo te quiero compartir, por ejemplo, la estadística o el dato de lo que hoy te cuesta un COVID en un hospital privado y no tener un seguro de gastos médicos. Te cuesta alrededor de 450,000 pesos. Entonces, si tú no sabes cómo vas a enfrentar eso por no tener un seguro de gastos médicos privado que no te haga ir a otro lugar o que tú tengas que desembolsar todo de tu cartera, si es que llegas a tenerlo o tienes que empezar a vender las casas o tus terrenos o tu coche, etcétera, es justo que nosotros ideamos esta parte de la organización para el emprendedor. O sea, partimos, es un traje a la medida porque partimos de lo que hoy tienes, de lo que esperas, cómo te ves en 5 o 10 años y enseñar ese hábito del ahorro y de la protección que desafortunadamente no lo tenemos. De las empresas que existen actualmente, solo el 7% tiene un nombre clave, que es este blindaje patrimonial, empresarial, perdón, que yo les estaba platicando. Entonces, ¿qué pasa con el otro 93%? Por eso cuando fallece el socio
principal o uno de los dueños o el dueño, a veces muchísimas empresas quiebran debido a esta falta de la protección, a esta falta de la visión. ¿Por qué? Porque ya no existe el activo principal y no tuvo esta visión de ver más hacia adelante teniendo esta protección empresarial o este blindaje empresarial. Nosotros invitamos a todos los emprendedores a que dentro de su planeación estratégica contemplen esta parte que precisamente va a blindar tu negocio a raíz de una enfermedad, de alguna incapacidad. Entonces, tiene que estar dentro de su planeación, ¿ok? Ahora, algo que comentaba Adri, ya una vez que nosotros, nuestro negocio ha caminado como debe ser, hay una protección en específico que se llama hombre clave. Hombre clave precisamente protege y blinda a mi empresa, ¿ok? Si dentro de mi negocio somos 2 socios o más, precisamente la falta de uno no evitará que tenga que vender las acciones de mi empresa o que entre alguien más a tomar decisiones de un negocio que ni siquiera conoce. Entonces, ese tipo de seguros que también generan un ahorro para la misma empresa son el instrumento ideal para los emprendedores, ya que hayan formado bien la parte estructural de su negocio. Ahora, muy importante, en la parte tanto de gastos médicos como este ahorro que nosotros le llamamos hombre clave, son deducibles de impuesto al 100%, ¿ok? La Secretaría de Hacienda está precisamente incentivando a que la gente adquiera sus propias estrategias y las pueda deducir. Entonces, como emprendedores que tenemos que nosotros presentar nuestras declaraciones, esa es una estrategia fiscal excelente. Así es. Entonces, siempre nosotros tenemos la principal misión, que es estar contigo a lo largo de todas tus etapas de vida, tanto como persona física como empresario, y por el otro, que tu riqueza sea siempre generada, pero también que esté garantizada y protegida por instrumentos importantes para ti, para que ante cualquier contingencia estás preparado. Y si no hay una contingencia, vas a estar ganando, porque siempre estás blindado. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí se vuelve algo súper necesario, porque si bien tienes razón, cuando estamos emprendiendo, pues el producto más importante somos nosotros mismos. Y si Así nos, es. ¿no? O sea, si algo nos pasa, pues se acabó todo, cualquier negocio. Y también por otro lado, o sea, ya que empiezas a tener empresa, pero tú sigues siendo el hombre clave, ¿no? La persona clave, pasa lo mismo. Si tú te caes, ¿no? Pues igual se va a caer la empresa. Entonces, y son cosas que la verdad nunca las queremos pensar ni ver. Este, ¿Cómo se llama? Lo podemos entender. Y hay aquí una pregunta que nos hace Judaíta Iga, que nos dice, ¿el ahorro va en conjunto con el capital semilla o son dos cosas que deben estar separadas? Son 2 cosas que tienen que estar separadas, ¿ok? Precisamente, como comentaban ya mis compañeros panelistas, hay que separar lo que son las finanzas personales de la empresa. Sin embargo, el conjunto, la empresa, que es quien genera mi capital, precisamente puede dividir esas 2 partes, ¿ok? Nosotros invitamos siempre a los empresarios que, ok, sí blindemos la parte empresarial, pero también vamos a ver por tu parte personal. Entonces, sí, el capital tiene que ir implícito en una parte mínima de protección, pero la ganancia que tiene que ser parte de tu plan como persona física, como individual. Es correcto. Y otra pregunta que nos hacía Bat Pérez, pregunta, para una persona de 22 años sin antecedentes clínicos severos, ¿cuánto es el costo mensual aproximadamente de lo que tendría que estar pagando? ¿De un seguro de gastos médicos estamos hablando, Grace? Pues pregunta, para una persona, pues supongo que dice, para una persona de 22 años sin antecedentes clínicos severos, yo supongo que está hablando de un tema de seguros, de gastos médicos, porque pregunta cuánto es el costo aproximado mensual. Si estamos hablando de un seguro de gastos médicos, Grace, dentro de nuestro despacho, manejamos uno muy bueno que realmente abarca muchos hospitales. El costo como tal es muy bajo para una persona de 22 años. Te puedo decir que está saliendo como entre 900 y 1,000 pesos mensuales, más o menos. Ah, pues muy bien, muy bien. Y luego es deducible de impuestos. Deducir de impuestos y además lo puedo yo, o sea, si no lo uso, ¿me sirve como de alguna manera de instrumento de ahorro o nada más eso es un seguro?
No, es solo seguro de gastos médicos. Si ya queremos hablar de un instrumento que hable de ahorro, podemos hacer una estrategia a la medida o a como lo quiera la persona que estemos consultando, pero son dos cosas distintas. Uno es el blindaje en temas de salud y el otro es el que vamos a hacer para ahorro o para protección también de vida o de validez total y permanente. Son dos cosas distintas. Pero fíjate, aquí estamos rompiendo con un paradigma o con una creencia de que a veces pensamos que es muy caro, ¿no? O muy sobrevalorado un seguro de gastos médicos. La verdad es que no. Siempre les decimos, acércate a los expertos, acércate a la gente que sabe estos temas para que te podamos explicar cómo puedes lograr tener tu blindaje sin que te cueste tanto o sin que lo sientas tan pesado, ¿no? Perfecto. Ahora, hay una pregunta que ahorita ya nos iríamos a la última pregunta que me hacen muchísimo, así como qué opciones de financiamiento para emprendedores hay. Entonces, aquí, no sé, Guillermo, si nos pudieras contar o también, porque hablamos que podemos tener por parte de seguros, el seguro de gastos médicos y aparte podemos tener algún instrumento financiero. No, así, estoy disléxica. No, pero ¿qué otras opciones tiene la gente? Porque oímos mucho que fondo perdido, que si opciones de crédito, ¿qué, qué puede usar qué puede usar un emprendedor para poder tener ese cash flow que muchas veces tienes la idea, la emoción? Si bien puedes empezar con muy poco dinero, pero hay una realidad y la realidad es cuando un negocio empieza a ir bien, se necesita dinero para crecer, sí o sí. Y ahí sí, no me pueden decir que no porque lo he vivido y lo he visto y que se necesita dinero, se necesita. Entonces, no sé, Guillermo, si nos puedes contar un poquito qué opciones existen. Claro, a ver, lo primero es separar, ¿no? Porque si estamos ¿Hola? empezando un negocio, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, Si estamos sí, empezando un sí. negocio, la mejor forma de levantar dinero es justamente que lo que estemos haciendo nos apasione y que estemos conectados justamente con una idea que haga sentido para nosotros, pero también para el público, ¿no? Y que sea un servicio o producto, podamos hacer dinero con él, ¿no? Y teniendo justamente estos ingredientes que estábamos hablando justamente al principio de la charla, es lo mejor para poder levantar ese capital. No necesariamente, y creo que lo comentaba alguno de ustedes, no necesariamente necesitamos dinero para empezar. Necesitamos una buena idea, pero también conectar con esa idea de una forma en que la podamos vender, ¿no? Y que la persona que esté enfrente nos las pueda comprar. Al final, está comprando la idea y está comprando el producto o servicio, pero está comprando también al emprendedor, ¿no? Y compran más al emprendedor que a la misma idea o producto, porque las ideas pueden cambiar, después pueden mutar o pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Entonces, al principio, para poder levantar dinero, hay que buscar la forma de estar conectado de una forma poderosa con nuestra idea y conocerla al máximo. Y algo también que comentaba creo que Ana Laura en su momento es hacer una prueba, el famoso MVP, ¿no? Buscar facturar. No es lo mismo tener una idea y traerla a la mesa y decir, a mí se me ocurrió X o Y, a decir, se me ocurrió X o Y y ya estoy facturando, ya estoy vendiendo y tengo cierta atracción. Entonces, la venta y la facturación te dan tracción para poder convencer, para saber tú mismo si vas a poder levantar el dinero o no. A veces los emprendedores llegan queriendo levantar capital o queriendo tener créditos o queriendo tener la oportunidad de tener dinero y ellos mismos no le meterían dinero a su propia empresa. Entonces, la primera respuesta es, ¿tú mismo le meterías tu dinero? Si ese check lo pasa o si ya está también tu piel en el juego, o tienes piel en el juego, ya puedes pasar a otras casetas o a otros checkpoints más adelante, perdón en Spanglish, puedes pasar más adelante a buscar más dinero, pero tienes que mostrar también que tú estás comprometido con tu negocio y comprometido con tu idea, ¿no? Y con tu proyecto. Eso por un lado. Ahora, desde el punto de vista del financiamiento, cuando una empresa ya está rodando, yo no sé si sabían, pero uno de los principales retos de las pymes y de los emprendedores durante todo el tiempo es el crédito. Siempre ha sido un reto. Ahora, obviamente, se vuelve mucho más. Pero justamente ese reto no se da solamente
porque no existan entidades que presten el dinero. Por supuesto que existen entidades que prestan el dinero a ciertos niveles de intereses, pero no es solamente eso, es que los emprendedores y los empresarios tienen limitantes para acceder a ese crédito. Y hay un dato muy interesante de entrepreneur.com, de una encuesta que hicieron, si no mal recuerdo, Confío junto con Entrepreneur. 6 de cada 10 empresarios tienen alguno de estos 3 problemas. 1, tienen un mal buró de crédito. 2, no cuentan con información financiera. O 3, no tienen historial crediticio. Entonces, ya el 60% de entrada está limitado o tiene una autolimitación porque no ha construido historial crediticio, porque tiene un mal buró de crédito o porque no tiene información financiera. El otro día estaba dándole coaching a una compañía, no voy a mencionar quién es, pero estábamos charlando que la compañía es una compañía familiar, tienen 30 años en operación y después de 30 años, hicieron su primer flujo de efectivo. Después de 30 años. Entonces, vaya, una empresa familiar o cualquier empresa que está en el mercado y que quiera tomar crédito, que quiera adquirir crédito, quiera buscar crédito, si no tiene sus estados financieros es muy difícil que lo logre. ¿Vale? Ahora bien, imagínate que todo sí se da y que no es el 60% o el 70% de los que tienen autolimitantes y que llega y dice, bueno, quiero un crédito, quiero financiamiento. Por supuesto que lo puede encontrar. Las grandes entidades financieras lo tienen, pero van a evaluar muchísimo, sobre todo en la crisis, porque la cartera o las cuentas por cobrar para esas entidades financieras aumenta pues considerablemente y es una tendencia y lo tienen muy bien analizado justamente en estos momentos, porque no es lo mismo prestar a una compañía que tiene ciertas credenciales y que tiene cierto historial crediticio durante un tiempo normal a prestarlo durante la crisis. Sabes que estás corriendo mucho riesgo, por eso el crédito a las pymes, el crédito a los emprendedores, generalmente viene implícito un alto CAT, un alto costo anual total, un alto interés, ¿no? Implícito allí. Entonces, existen posibilidades, no tan solo desde el punto de vista de las grandes entidades financieras, en donde puedes ir a buscar un préstamo personal, que cuando lo buscas como préstamo personal te van a cobrar, o sea, van a estar un interés entre el 20 y el 40%, depende de cuál sea tu historial crediticio. También existen otras entidades financieras que han surgido en los últimos 5 años, diría yo, o vamos a ponerle 10 años, son las famosas fintechs o SOFOMES. En las fintechs tienen oportunidades, voy a mencionar algunas acá, está Prestadero, está Confío, está Cubo Financiero, pero bueno, son compañías que tienen justamente la misión y tienen la oportunidad o están creadas así para prestar el dinero a las pymes, ¿sale? Cuando buscas un crédito así, ¿a qué estás expuesto? Vamos a poner un ejemplo. Si pides aproximadamente 100,000 pesos, si pides 100,000 pesos, vas a pagar aproximadamente unos 10,000 pesos mensuales durante 13 meses, que serían 30,000 pesos más de lo que pediste, pero también tienen ciertas comisiones y ciertas comisiones de aperturas y otro tanto que llevan la tasa de interés está aproximadamente anual en un 45%, pero se vuelve CAT de 65%, 67% aproximadamente al año, justamente por las comisiones y todo el tema que existe por detrás. ¿Es una forma de financiamiento? Sí, es cara, por supuesto, pero porque el riesgo de prestar dinero a las empresas, a los emprendedores, sobre todo cuando te das cuenta de que no existen todos estos estados financieros y parámetros ya cubiertos, se vuelve muy riesgoso. Entonces, por eso la tasa de interés sube. ¿Hay formas de pedir otros préstamos? Sí, existen SOFOMES que también piden ciertas garantías. Hay unas que sí, otras que no, pero piden ciertas garantías inmobiliarias, por ejemplo, 2-1, ¿no? O 3-1, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, te piden un activo o un inmueble que cueste o valga el doble o el triple del dinero que tú estás solicitando. Si pides 1 millón de pesos, pues vas a tener que poner un activo de 2 millones de pesos o un inmueble de 3 millones de pesos para poder obtener ese millón de pesos a cambio. Entonces, ¿es fácil? No lo es. ¿Existen las opciones? Sí existen. Ahora, lo primero que tenemos que hacer justamente para poder acceder a ellas es tener la organización y también, como dicen mis amigos argentinos, ser prolijo, ¿no? Tener todo muy bien organizado para poder pedir ese dinero a estas entidades, sean entidades bancarias o sean fintechs o sean SOFOMES, SOFIPOS también que hay por allí, pero bueno, vaya, existen las posibilidades, por supuesto. Ahora piensen que van a estar
entre un 20 y un 40% en entidades bancarias grandes, potencialmente para préstamos personales, y van a estar entre un 35 65% desde el punto de vista de fintechs. Oye, Guillermo, aquí Lizeth Carranza nos está preguntando y dice, si estoy empezando un negocio, ¿cuánto es lo ideal para apartar para mi ahorro, ya que casi toda la ganancia se vuelve a invertir? Entonces, ¿cuál sería ahí tu recomendación para Lizeth? A ver, aquí quiero atar, y creo que Ana Laura también puede responder parte de esta pregunta, pero quiero atarlo a un punto que comentó Ana Laura al principio, que es justamente que debes tener, bueno, primero debes tener un target de ahorro personal. Ahora bien, cuando te muevas a la empresa, debes tener asignado un salario. Al principio es dificilísimo y a veces decimos, bueno, ¿qué salario me voy a asignar si mi compañía no está dando absolutamente nada? O sea, todo lo que genera me lo quedo, ¿no? Pero cuando vas avanzando en el camino, por eso es importantísimo la planeación estratégica y los presupuestos y el plan como tal financiero. Cuando vas avanzando en el camino y vas llegando a un punto, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? No de tanta volatilidad ni tanta incertidumbre, puedes empezar a tener... ¿me repites el nombre de la persona que preguntó, perdón? Lizeth Carranza. Lizeth. Está aquí abajito, Lizeth Carranza con su pregunta. Ah, Lizeth Carranza, perdóname, sí, ya lo vi. Puedes empezar a formar tu salario, puedes empezar a tener tu salario y puedes separar ese dinero como tu salario y todo lo excedente invertirlo. Ahora, no es bueno invertirlo todo y no es bueno sacarlo todo. Es bueno tener un balance. Lo que quiero decir es, la clave principal de la inversión es la diversificación. Entonces, no es bueno tener toda la inversión de regreso en tu negocio, sino tener cubiertos ciertos temas, como están hablando también mis amigos Daniel y Adriana, de seguridad, de vida, de gastos médicos, y tener tu base de la pirámide cubierta, y también buscar invertir en otras cosas, a menos que realmente sepas que es un tiro al piso y que tu negocio te está dando muy, muy buen rendimiento. Pero también acuérdate siempre de diversificar. Diversificar, porque es parte fundamental de poder crear otros frentes que te van a ayudar. Entonces, puedes asignar, puedes poner un target o un punto de la mitad del dinero que estás ganando por tu negocio, reinvertirla, y la otra mitad diversificarla en otros instrumentos que te van a ayudar también a generar otro tipo de patrimonio, ¿no? O invertirlas puede ser en bienes inmuebles, puede ser en fondos inmobiliarios, en fondos de inversión, en seguros. Obviamente siempre con una estructura cubriendo una base y después yendo hacia arriba, ¿no? En la bolsa también es muy importante. Si quieres entrar en la bolsa, con muchísimo gusto también nosotros te podemos ayudar, pero lo que tienes que tener primero es ese target para poder saber cuánto le vas a meter o no. Mi recomendación es que no sea todo y que empieces con una porción aproximadamente de la mitad reinvirtiéndolo si lo necesita el negocio y la otra mitad diversificándolo. Perfecto. Pues mira, si hago un resumen y ahorita que decían de lo de págate, yo creo que sí es muy, muy importante para poder vender tu negocio desde un inicio, aunque no te lo pagues, pero que la empresa te empiece a caer en deuda, ¿no? Entonces la empresa te va haciendo un boquetín ahí y tú sabes que en ese momento, además, cuando tú dejes de trabajar, a alguien le vas a tener que pagar por hacer tu trabajo. Entonces, que la empresa se vaya planeando de lo que, porque tú eres el todólogo, o sea, cuando uno emprende, uno es el cocinero, el electricista, el chofer, ¿no? Lo somos todo, pero hay que empezar a decir, cuando lo deje de hacer, me va a costar tanto. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando ya queremos empezar a crecer la empresa, resulta que haces un montón de cosas y no puedes pagar todas esas actividades porque tú estás ya 100% en la operación y se vuelve imposible, crecerla. Entonces, si tú empiezas a ponerle a la empresa, me debe tanto, me debe tanto, me debe tanto, en el momento que alguien más quiere entrarle o alguien quiere invertir en tu empresa o comprarla, decís, sí, pero la empresa me debe tanto, ¿no? Porque yo le invertí X, yo trabajé X y además es un valor, porque luego me topo muchas veces con emprendedores de, no, es que me sale baratísimo fabricar. ¿Por qué? Porque lo hago yo. Digo, ¿y sabes cuánto cuesta tu tiempo? ¿Tienes idea de lo que cuesta? Entonces,
asígnale una cantidad, ¿no? Ahora, entonces, Grace, para ahondar un poquito más, ponerle un poquitito más al tema del ahorro, creo que es bien importante poner una cantidad fija de ahorro, no lo que me sobre. Ok. No es lo que me sobre. Es, si quieres, el 5, el 10, el 15, el 1%, lo que tú quieras, pero que sea fijo, porque eso también lo hacemos en nuestras finanzas personales y siempre decimos, ¿cómo quieres que ahorre si todo me lo gasto? No, a ver, si tú haces una buena planeación de todos los ingresos y los gastos, sí puedes tener un apartado fijo. Es más, puedes domiciliar tus ahorros. Puedes hacer que en determinado momento, ya sea semanal, quincenal o mensual, se vaya una cantidad de tu cuenta de débito a una cuenta de ahorro y ni lo sientes. Y eso, para el momento en el que tú lo necesites, ahí lo tienes. No sentiste que se fueron 2,000, 5,000, 10,000, no pasa nada, porque tú ya no los tienes contemplados, porque tú ya sabes perfecto que eso va para el ahorro. Entonces, no ahorro lo que me sobra, sino ahorro una cantidad determinada fija. Y otra cosa importante, sumando a lo que dices, Ana Laura, y ahí los Jedi seguro me van a estar de acuerdo conmigo, páguense primero ustedes, emprendedores, ¿no? O sea, el pagarse primero, como tú bien dices, ahórrate, págate, porque así te tienes que apurar a pagar las deudas que te van a cobrar, ¿no? Pero si tú tienes esa mentalidad de me pago a mí primero, ahorro y ves como en el largo plazo, de veras uno se tiene que esforzar más porque pues, no te va, o sea, hay que pagarle, ¿no? A quien se le debe, se tiene que pagar y así. Y tengan mucho cuidado, ¿no? Si quisiera hacer como un cierre de todo lo que han dicho, es emprendedores, ¿en qué nos tenemos que fijar? Uno, en saber cuánto egresamos y cuánto ingresamos. Dos, tener como estos flujos sanos en donde nosotros nos paguemos, tengamos un sueldo y ahorremos de inicio. Así ganemos 3 pesos, entonces uno se va para temas para problemas después, porque ahorita a lo mejor la estamos viendo negras, pero si tenemos un problema de enfermedad o un problema que, como la pandemia, lo que sea, y no estamos preparados, ahí es donde vamos a quebrar de inmediato, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para ¿no? Prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, pero sí nos tenemos que preparar. Y otra parte es, definitivamente tenemos que aprender cultura financiera sí o sí, porque si no, los negocios quiebran por no saber cuánto vale el dinero, ¿no? Una vez, una persona me decía, no, hombre, ya tengo un plan perfecto, me voy a comprar un coche nuevo, traigo las tarjetas a tope, pero me voy a sacar un seguro para la vejez. Dije, no, bueno, no vamos a ahondar, pero no está bien. O sea, lo que estás haciendo es incorrecto. Me decía, pero voy a ahorrar. Le digo, sí, pero hay que pagar el dinero caro, chaparrita, porque si no, vas a tronar, ¿no? Entonces, sí es importante saberlo. Y otra cosa muy, 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 muy importante, empieza con poquito, ¿no? O sea, cuando uno va a poner el negocio, hay que probarlo, hay que traer tracción, ¿no? Y conforme vaya viendo tracción, empieza a haber inversión y reinversión. Y lo último, no todos los huevos en una canasta. Hay que tener muchos huevos para diversificar, digo. Definitivamente, porque si no, si se nos cae la canastita, pues vamos a perder todos los huevitos. Entonces hay que ponerlo en varias casitas, ¿no? Y yo creo que, no sé si se me fue algún otro consejo de los muy importantes que ustedes dijeron, pero creo que con eso podría cerrar en qué nos tenemos que fijar los emprendedores y que definitivamente vamos a necesitar el dinero, pero para cuando vayamos a pedir, o sea, y aquí le echo un poquito de mi cosecha, primero vamos a tratar de hacerlo con nuestra lana, porque es el dinero más barato, que ya lo tenemos. Después, vamos a tratar de irnos con Friends, Family and Fools, que es el segundo dinero más barato, ¿no? Pero hay que pagar porque también, si no le pagamos a la abuelita, se nos cierran las puertas. Entonces, hay que pagar. Tercero, prepararnos para cuando ya la empresa empiece a crecer, poder ir a una institución financiera, cualquiera que estas feas, Sofipo, Sofom, banco, fintech, caja de ahorro, lo cual sea, pero si nosotros llevamos el buró de crédito es nuestra carta de presentación ante los bancos. Entonces, si nosotros somos malos pagadores,
En los MOPS, que son, ¿no? En cuánto tiempo te tardas en pagar, se ve. Y si nosotros traemos un mal buró, nos van a decir, olvídalo. Entonces, no, de veras, pagar el teléfono, pagar el agua, la luz, háganlo. Y finalmente, irnos con Guillermo a estudiar todo eso del P&L y aprender, porque definitivamente siempre nos agarran por ahí a los emprendedores porque somos perezosos para el tema financiero, porque no nos gusta, porque pensamos más con el lado más creativo generalmente y estos temas nos hacen revuelco, pero sí es muy importante saberlos, ¿no? No sé si me quieran echarle cada quien como su último comentario a los emprendedores ya para cerrar. Algo que les quisieran decir a los que nos estuvieron escuchando. Consejo. Bueno, el consejo que nosotros les damos a todos los emprendedores es que no se rindan, ¿ok? El emprender tiene unas curvas como si fuera una montaña rusa. No se rindan y que les vaya tan, pero tan bien que puedan dar empleos, que esa es una de las finalidades de ser emprendedor. Decirle a los emprendedores que en realidad se enamoren de lo que Padrísimo. van a vender, o sea, o lo que van a ofrecer, que en realidad estén enamorados de producto. No. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Enamorados de ese producto porque así es como lo van a poder ofrecer, vender, enamorar a las otras personas, sí. Tanto para que les compren, para que puedan hasta invertir con ustedes sin necesidad de ser un banco o sin necesidad de ser una financiera ni nada por el estilo. A lo mejor es un amigo que te está escuchando y que dice, híjole, es que estás tan apasionado con esto que yo quiero entrarle contigo. O sea, le veo futuro y veo que le voy a entrar contigo y de verdad creo que eso es la base para poder atravesar todas las barreras y todas las trabas que puedes tener en un emprendimiento, como ustedes lo han dicho. No es miel sobre hojuelas, no lo va a hacer. Nunca va a ser porque es algo nuevo para ti, porque es algo que quieres emprender, porque nadie te ha dicho cómo hacerlo, pero lo quieres hacer. Adelante, con toda la pasión y con todo el compromiso de todo lo que requiere. Sí, yo me despediría diciéndole a los emprendedores que busquen la oportunidad y la posibilidad de entrenarse en todo el tema financiero, que no dejen ese tema de lado ni para después, que lo acompañen, que está bien que no lo sepan, está muy bien que no lo sepan porque no lo tienen que saber todo, pero es que sí tengan una buena asesoría y que no nada más busquen cubrir la parte contable y fiscal, sino que vayan un poco más allá, porque todo el tema de la planeación estratégica financiera y el acompañamiento financiero que tengas desde el punto de vista de planeación y de rentabilidad y de estructura, eso te va a ayudar muchísimo a tomar decisiones. Y esas decisiones son las que hacen que tu negocio crezca y que tengas mejores oportunidades. Así que con muchísimo gusto los podemos ayudar cuando lo necesiten, cuando gusten. Gracias a ustedes por también compartir sus cosas. Gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Ya el tiempo ya nos corrió, pero nos vamos ya sabiendo bastantes cosas de cómo manejarnos mejor. A los Jedi de los seguros para cualquier tema de asesoramiento, especialmente en seguridad patrimonial. A Guillermo para que lo puedan buscar para si quieren una mayor asesoría en todo lo que es como coaching personal de finanzas, que de verdad a ambos se los recomiendo muchísimo porque es necesario que lo sepamos manejar por profesionales. Y Ana Laura, para que la veamos en el telediario. Muchísimas gracias a los cuatro. Me despido. Gracias. Y Dios los bendiga a todos. Besos. Gracias. Gracias a todos. Bye. 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 Bye.